Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sandra Rosso, coordinadora del Laboratorio de Físico-Químico en ALS Colombia. La webinar de hoy tratará acerca de los contaminantes en los alimentos. La contaminación de los alimentos es un grave problema de salud pública en todo el mundo, lo que resulta en enfermedades transmitidas por los alimentos que afectan a los seres humanos cada año, así como en pérdidas económicas para las compañías a las que se les encuentra alimentos con niveles de contaminantes por encima de lo recomendado. En esta webinar nos concentraremos en la contaminación de alimentos por agentes químicos, efectos de estos contaminantes sobre la salud del consumidor, mecanismos de acción de los contaminantes, legislación y métodos de análisis. Es para mí un enorme placer y orgullo presentarles a Fabián Cruz. Él es tecnólogo químico y estudiante de último semestre de química de la Universidad Nacional, con experiencia de más de 3 años en la industria de alimentos como analista físico-químico e instrumental. Actualmente desempeña el cargo de analista de vida útil físico-químico en ALS desde hace un año. Fabián, gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros. Entonces damos comienzo, Fabián. Muchas gracias, Sandra. Muy buenos días o muy buenas tardes a nuestros invitados. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Mi nombre es Fabián Cruz y trabajo en ALS hace 7 meses, como tal. Digo, hace un año. Vamos a iniciar esta presentación de acuerdo con la cultura de ALS, donde la seguridad es una prioridad, ¿sí? Eh, Es importante resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas y el constante proceso de limpieza y desinfección de manos, de áreas, el distanciamiento social y la utilización de una aplicación desarrollada por el equipo de seguridad en el trabajo para el monitoreo de la salud de todo nuestro personal operativo y el que está realizando home office, como es mi caso en este momento. ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. Tenemos presencia en más de 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente 350 sedes con diferentes líneas de negocio o servicios. Se cuenta con más de 15.000 empleados con alta competencia técnica. Todos nuestros laboratorios trabajan bajo estrictos lineamientos de calidad basados en la norma ISO 17025. ALS está presente en el mercado desde hace más de 40 años y se procesan un poco más de 40 millones de muestras por año. ALS fue fundada en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica comenzó aproximadamente hace 20 años con un laboratorio con el Servicio de Análisis Ambientales en México. 10 años después, ALS ya estaba posicionado en varios países de Latinoamérica, en Argentina, Perú, Brasil y Ecuador. Y en el año 2016 diversificó su portafolio aplicando los horizontes de la línea Life Science, adquiriendo a finales de ese mismo año un laboratorio de control de calidad de alimentos en Colombia y para principios de 2017 otro en Brasil. Los laboratorios de alimentos están enfocados en análisis microbiológicos, físico-químicos, nutricionales, sensoriales, estudios de vida útil, etc. Para el año 2018 y 2019, ALS sigue aumentando su presencia en Latinoamérica con una nueva línea de negocios, adquiriendo 2 laboratorios de industria farma, uno en Brasil y otro en México. Acerca de la visión y los valores de nuestra compañía, ALS tiene muy claro cuáles son los valores y su visión al brindar su servicio. Nuestros líderes se han ocupado que cada una de las personas que trabajamos en la compañía interioricemos esos valores. Es creer en nuestra capacidad de exceder las expectativas del cliente, desarrollo del personal, la seguridad como prioridad, hacerlo mejor, trabajo arduo y mejora continua, honestidad e integridad y celebrar el éxito, que son nuestros pilares para brindarle a nuestros clientes esa propuesta de valor que está enfocada en la ciencia, el desarrollo y la confiabilidad. Es lo que nosotros llamamos ALS Experience.
el cual tiene como objetivo principal superar las expectativas de nuestros clientes, trabajar con procesos estandarizados One IRS y ser ese aliado estratégico, trabajar con innovación, tecnología, ciencia y mejores tiempos de respuesta para que nuestros clientes puedan tomar decisiones informadas en tiempo real. El contenido del tema que nos compete el día de hoy, que es contaminantes en alimentos. Entonces, vamos a iniciar como con unas generalidades de los contaminantes en alimentos. La legislación colombiana, que está enmarcada en una legislación más global y que es armónica con la Organización Internacional, la Organización Internacional de Comercio. ¿Sí? Algunos métodos de análisis y algunas conclusiones. Para sentar un precedente de por qué se creó esta legislación en Colombia y por qué es necesaria en varios países, vemos, por ejemplo, este tipo de noticias, ¿sí? En la que se tuvo que, bueno, en la que el ente regulador, que es el INVIMA, encontró un lote de atún Bancamps, de la marca Bancamps, con altos contenidos de mercurio. Entonces, vemos que primero esto implica riesgos para la salud del consumidor y también implica grandes pérdidas económicas para las compañías a las que se les encuentran este tipo de contaminantes por encima de los niveles máximos permitidos. Empezamos con la definición de contaminantes. Esto es tomado de la resolución 4506 de 2013, pero básicamente se dice que es una sustancia no añadida de manera intencional y que se encuentra presente como resultado del proceso de producción. Entonces, el proceso de producción involucra toda la cadena que, eh, que va desde el alimento en el campo, ¿sí? Desde la cosecha hasta el consumidor. Y hay algunas excepciones, entonces el término no abarca, por ejemplo, fragmentos de insectos, pelos y otras materias extrañas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos este caso del río Citarum en Indonesia, ¿sí? Donde es el río más contaminado del mundo, y básicamente por residuos de la industria textil. Y últimamente se está investigando fuerte este tema porque esos contaminantes de la industria textil se utilizan, bueno, van a parar a aguas de riego y esas aguas de riego, al estar contaminadas con metales pesados y demás, están causando una gran afectación en la salud humana en ese país. Entonces empezamos por lo que se considera en la industria metales pesados, pero ya vamos a ver un poco de qué trata esto. De los metales pesados no hay una definición bien fundamentada de, de lo que son, ¿sí? Sin embargo, la denominación se utiliza para algunos elementos, metales o metaloides que cumplen tres características. Estas son que son elementos biodisponibles que se encuentran en el ambiente, presentan una alta toxicidad y una ecotoxicidad de los elementos y de los compuestos o iones que puedan derivar. Sus propiedades solo se pueden describir a través de la tabla periódica y esto quedó claro en una publicación que hizo la IUPAC hace un tiempo, en 2002. Entonces, vemos dos propiedades de los metales pesados. Entonces, por ejemplo, su reactividad, ¿sí? Vemos que pueden clasificarse como metales de clase B, que son metales como muy variables como para reaccionar. Pueden reaccionar con ligantes duros o blandos, por así decirlo, ¿sí? Y acá, pues, hay uno más específico, que son elementos que pueden ser afines al oxígeno o al azufre, y esto tiene una implicación bastante grande. Entonces, por ejemplo, vemos que los elementos que están en rojo, ¿sí? Que son el cadmio, el mercurio, plomo y el arsénico y el estaño, entonces tienen como cierta afinidad con el azufre y con el oxígeno. Esto bueno, ¿qué podría pasar con esto? Entonces, por ejemplo, vemos que
estos elementos en específico reaccionan con el grupo tiol de las proteínas, que es el SH que vemos acá, de una proteína o enzima. Entonces, esto hace que las proteínas o las enzimas cambien su estructura y al cambiar su estructura se distorsiona totalmente su función. Bien sabemos que la estructura y la función están ligadas en las proteínas, ¿sí? Y esto puede desencadenar en problemas más grandes como problemas celulares, problemas eh, de, de tipo neuronal, en el sistema nervioso, derivan enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el mecanismo con el que actúan estas especies, ¿sí? De los metales pesados, siempre es como parecida. Entonces, interactúa con el grupo tiol de las proteínas, ¿sí? Y aparte de eso, también en algunos casos como que interfiere en reacciones de fosforilación oxidativa y de obtención de energía, porque funcionan como agentes desacoplantes y demás. Hay sustitución de algunos elementos como calcio, ¿sí? Y al sustituir esos elementos, la función de, de una proteína cambia o simplemente la proteína se precipita y puede haber muerte celular. Y lo mismo, interactúa con grupos tiol. En todos los casos de los metales pesados ocurre lo mismo. En el caso del mercurio pasa algo bueno, es particular, y es que el mercurio suele formar varias especies, unas menos tóxicas que otras, pero siempre como que tiene un efecto bastante fuerte sobre el ser humano. Entonces, lo mismo, siempre es el mismo mecanismo en metales pesados. Y en este caso también pueden inhibir la respiración celular y la fosforilación oxidativa. Pasando a otros contaminantes, entonces entramos al mundo de las micotoxinas. Entonces, las primeras micotoxinas que empezamos a tratar son las aflatoxinas, ¿sí? Entonces, estas aflatoxinas generalmente son producidas por algunas especies de hongos, y hay 4 principales aflatoxinas, que son la B1, la B2, la G1 y la G2. ¿Qué significa la B? ¿Qué significa la G? ¿Qué significa el 1, el 2? Bueno, entonces es fácil. El B viene de blue y la G viene de verde. Entonces, generalmente cuando a estas aflatoxinas se les irradia eh, cuando se les irradia con luz emitida por una lámpara de mercurio a 360 nanómetros, estos son los colores que emiten esas aflatoxinas. Entonces, emiten color verde y azul. Y el 1 y el 2 indican simplemente que uno es mayoritario y el otro es minoritario. Entonces, por ejemplo, vemos esta mazorca de maíz, que está como con infestación de una especie de hongo, que es Aspergillus flavus. Entonces, más o menos como comentábamos, así es como se categorizan las aflatoxinas. Provienen de estas variedades de hongos, Aspergillus flavus, Aspergillus parasíticos y Aspergillus nomius. Sin embargo, 2 de estas aflatoxinas, que son la B1 y la B2, al hidroxilarse producen otras aflatoxinas adicionales, que son la aflatoxina M1 y la aflatoxina M2. Estas son las estructuras de las moléculas de las aflatoxinas mayoritarias, la B1 y la G1. Tenemos un dato de dosis de ingesta en seres humanos de un nanogramo por kilogramo de peso corporal al día. Son dosis demasiado bajas. Los niveles en alimentos se establecen en la resolución que estamos tratando en este webinar, que es la resolución 4506 de 2013 del Ministerio de Salud. Y las principales patologías como otorgadas a estas aflatoxinas son carcinogenicidad, principalmente en el hígado. Sin embargo, pues las producen en varios órganos del cuerpo. Tenemos otras micotoxinas, por ejemplo, la omitoxina o doxinivalenol, ¿sí? Eh, para, para esta micotoxina tenemos una dosis de ingesta de 1 microgramo por kilogramo de peso corporal al día, y las patologías principales son neurotoxicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad.
Otras micotoxinas, entonces, por ejemplo, la fumonicina, ¿sí? La mayoritaria, la fumonicina B1, también son producidas. Generalmente todas las micotoxinas, pues, como su nombre lo indica, vienen de hongos. Entonces, se recomienda una dosis de ingesta menor a 2 microgramos por kilogramo de peso corporal al día. Y las patologías cuando ya se produce una micotoxicidad crónica son eh, afecciones en el sistema nervioso embrionario, o sea, por ejemplo, mujeres embarazadas, cáncer de esófago y toxicosis aguda, ¿sí? Eso ya pues deriva en más problemas inmediatos. También está la acratoxina, la mayoritaria es la acrotoxina A, ¿sí? Que es como a la que se le presta como mayor atención y es producida por una especie de Aspergillus ocracius y Penicillium verrucosum, ¿sí? Esta es la estructura de la ocratoxina A. Se recomienda una dosis de ingesta de menor a 14 nanogramos por kilogramo de peso corporal al día, y las patologías que se atribuyen a esta micotoxina son carcinogenicidad y neurotoxicidad. También tenemos la patulina, ¿sí? La dosis de ingesta que se recomienda en esta micotoxina es de 0,4 microgramos por kilogramo de peso corporal al día, y puede generar hiperemia, náuseas y vómitos y hemorragias gastrointestinales cuando ya hay una alta exposición a esta micotoxina. Está la cearalenona, ¿sí? Que son producidas por hongos del género Fusarium. La dosis de ingesta recomendada es menor a 0,5 microgramos por kilogramo de peso al día. Y esta, pues digamos que se le presta una mayor atención, o bueno, más bien es como característica porque puede producir hiperestrogenismo y debido a eso mismo está relacionado con cáncer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, el hiperestrogenismo está relacionado como a un incremento de las hormonas femeninas, ¿sí? Y en las mujeres especialmente como que aumenta el desarrollo rápido de su sistema reproductor, y a veces se puede presentar un crecimiento desproporcionado celular, lo que deriva en cáncer. Eh, Otro tipo de contaminantes tratados en la legislación colombiana son los radionucleidos, pero no se les suele prestar mucha atención. ¿Por qué? Generalmente porque se considera que como Colombia no es un país que está muy involucrado en la actividad nuclear, ¿sí? No tiene plantas de energía nuclear y demás, entonces pensarán que no es importante. Sin embargo, ya vamos a ver qué es lo que ocurre con este tipo de contaminantes. Estos son los contaminantes mencionados en la resolución 4506 de 2013, ¿sí? Y vemos que, o sea, tienen unos niveles máximos más bajos para alimentos infantiles. Sin embargo, dice que es para todos los alimentos de consumo humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y estos sí tienen unos niveles más altos, ¿sí? Pero no se excluyen los alimentos. Ahora bien, por ejemplo, pues a modo de reflexión, ¿el agua se considera un alimento? Sí, el agua se considera un alimento. Entonces, como vamos a ver, esta resolución está incluida para alimentos y materias primas de alimentos. Entonces, no solo sería necesario hacerle este tipo de análisis a los alimentos como tal, sino cuando dice alimentos para consumo humano, también se le debería hacer estos análisis a el agua. Bueno, y además es que estos isótopos radiactivos eh, tienen la característica de que son más solubles en agua. Entonces, dentro de la resolución misma tenemos otro tipo de contaminantes, que son contaminantes derivados de residuos de empaques y otro tipo de contaminantes con otras características, y también tienen unos límites máximos. Entonces, por ejemplo, tenemos el 3-monocloropropano 1,2-diol, el acrilonitrilo y la melamina. También el monómero de cloruro de vinil, ¿sí?
Eh, el acrilonitrilo, entonces, por ejemplo, está para todos los alimentos de consumo humano. El monómero de cloruro de vinilo también aplica para todos los alimentos de consumo humano, ¿sí? Entonces, en estos alimentos en los que la legislación declara alimentos para consumo humano, incluye todos los alimentos, ¿sí? Incluso el agua. Ahora sí vamos a hablar un poco más de la resolución 4506 de 2013, ¿sí? Del Ministerio de Salud y la Protección Social. Entonces, vamos a ver de qué va la legislación. Entonces, primero se realiza para establecer unos límites máximos de contaminantes de alimentos destinados para consumo humano, ¿sí? Es específico en eso, para consumo humano. Entonces, la resolución ha sido notificada a la Organización Mundial del Comercio en 2012. Entonces, ¿por qué? Bueno, entonces ya vemos por qué. Entonces, la finalidad es para acceder al comercio mundial sin obstáculos técnicos. Entonces, si yo, por ejemplo, deseo ser exportador de un alimento y muestro que mis análisis de contaminantes arrojan que todos los contaminantes están por debajo del máximo permitido, entonces ya eh, se limitan las barreras, ¿sí? Se eliminan las barreras para comerciar con otros países mis productos y se facilita más el comercio. El control y la vigilancia en este caso, en Colombia, corresponde al INVIMA y a las direcciones territoriales de salud, que en este caso son los hospitales de grandes capacidades. Cuando ven que una persona llega con toxicidad, entonces indagan sobre qué producto consumió y ellos pueden tomar muestras y enviárselas a los laboratorios del INVIMA para que el producto sea analizado. Y las disposiciones pues contenidas en la resolución se aplican al territorio nacional, a los alimentos y, como mencionaba antes, a las materias primas para alimentos destinados al consumo humano. Entonces, a materias primas también incluye el agua, fuera de que hay una resolución bastante extensa para análisis de otro tipo de parámetros en el agua. Bueno, todos los niveles máximos se muestran en el capítulo 2, artículo 4, que es una tabla bastante extensa en donde se muestran cuáles son los niveles máximos de contaminantes en cada alimento y cuáles son las excepciones. Ahora también hay otras dos resoluciones que nos hablan de contaminantes en otros alimentos en específico. Entonces, por ejemplo, en grasas. Fabián, no te escuchamos. Hola, hola, Sí, hola, ya ¿me te escuchan? oímos. ¿Sí? Ya te escuchamos. ¿Desde qué parte? Cuando ¿Puedo hablaste del continuar? Sí. capítulo 2, artículo 4, desde ahí. Ah, ok, ok. Bueno, entonces el capítulo 2, artículo 4 nos menciona los niveles máximos de contaminantes en alimentos, que es una tabla bastante extensa. También se mencionan las excepciones y aclaraciones que se aplican para cada tipo de alimento. Los niveles máximos de contaminantes en grasas y aceites ya están consignados en otra resolución, que es la 2154 de 2012, y los niveles máximos de contaminantes en productos de la pesca, procesados o no procesados, se establecen en la resolución 122 de 2012. Bueno, entonces, hablando sobre las metodologías analíticas, ya entrando a esa parte, se puede, por ejemplo, en el caso de las micotoxinas, se puede recurrir a diferentes estrategias, como puede ser, por ejemplo, la cromatografía de capa fina de alta eficiencia, ¿sí? Sin embargo, esta técnica en especial se utiliza más como para control de calidad dentro de las mismas empresas. Y contamos con otros análisis, como puede ser el método ELISA o separación cromatográfica de inmunoafinidad, ¿sí? Que es como la más ampliamente utilizada. Ya en el caso de las micotoxinas, entonces las metodologías oficiales se centran más en cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a diferentes técnicas de detección y cuantificación. Bueno, ahora sí, digamos, yendo a algo más complejo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede estar relacionada esta resolución de niveles máximos de contaminantes y nuestra matriz HACCP? Entonces, por ejemplo, HACCP es el análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿sí? Digamos que muchas empresas están optando por obtener una acreditación o una certificación en HACCP, entonces es importante que cuando quieran demostrar que su producto es seguro para el consumo humano, ¿sí? Y que no hay riesgo de que estas personas sufran enfermedades transmitidas por alimentos, entonces es necesario que se adopten esta resolución y soliciten realizar este tipo de análisis a sus productos, ¿sí? Digamos, generalmente se realizan todos, ¿sí? Excepto radionucleidos. Aquí en el país casi nadie hace ese tipo de análisis. Y pues el sistema HACCP está diseñado para identificar y controlar problemas potenciales antes de que ocurran, ¿sí? Como en el caso de Guancams que les mostraba al principio. Ahora sí hablamos más de nuestros servicios, lo que como ALS ofrecemos para nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, en ALS Bogotá ofrecemos análisis de micotoxinas, ¿sí? La resolución a nosotros como productores de alimentos nos pide, por ejemplo, la suma de aflatoxinas, que son B1, G1 y G2. La suma de esas 4 aflatoxinas no debe exceder ciertos niveles máximos según la resolución colombiana. Y la aflatoxina de M1. Entonces, para ello nosotros utilizamos cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a detección de fluorescencia con pretratamiento en columnas de inmunoafinidad y también tenemos kit de ELISA para determinación de suma de aflatoxinas. Entonces, ¿cuál elegir? Bueno, pues ahí sí ya depende de las necesidades del cliente, ¿sí? Y para determinación de contaminantes elementales, lo que comúnmente se suele llamar metales pesados, entonces para eso se utiliza ICPOS, ¿sí? Que es una determinación elemental utilizando plasma, en la que mm, bueno, una muestra previamente digestada con ácido eh, se, se pasa a través de un estado de plasma, se nebuliza y demás, y se obtiene como un elemento en estado basal. Y como ese elemento de estado basal puede emitir ciertas bandas, ¿sí? O absorber en ciertas bandas, se pueden detectar, ¿sí? Y dependiendo de la intensidad con la que se detectan esas bandas de absorción o de emisión, asimismo se puede cuantificar. Estos son nuestros equipos, entonces este es el equipo de separación cromatográfica, el detector de fluorescencia. Eh, Aquí hablamos específicamente sobre nuestras técnicas, las metodologías que utilizamos, cuáles son nuestros límites de cuantificación. Entonces, por ejemplo, en sumas de aflatoxinas es de 1 microgramo por kilogramo. Muestra, ¿sí? En aflatoxina M1, entonces si es sólida la muestra, 0.05 y si es líquida, 0.01. Y en ocratoxina A, el límite de cuantificación es de 1 microgramo por kilogramo. El TAT en el área instrumental en esta parte instrumental específicamente es de 10 días. El TAT es como el tiempo de entrega de resultados, ¿sí? Estas técnicas, pues, estamos en proceso de mejorarlas y más, pero por el momento no se encuentran acreditadas. Este era el kit de ELISA que les mencionaba, ¿sí? En el que se hace una reacción con anticuerpos, antígenos y demás, y un cromóforo para detectar como la cantidad de aflatoxinas totales, y esto es por método colorimétrico. Estas son las especificaciones de nuestra técnica. Entonces vemos que el límite de detección es un poco más alto que con las técnicas cromatográficas. Es de 1.75 microgramos por kilogramo. Entonces, las matrices principales para diseñadas o adaptadas para este kit son cereales y comida para animales. El rango de detección va de 1.75 a 141.75 microgramos por kilogramo.
Y como les decía, es por espectrofotometría. Este es nuestro equipo de ICP-OES acá en Bogotá. Y estas son como las técnicas y la información sobre cada uno de los analitos. Entonces, los tiempos de entrega son de 8 días de resultados y actualmente pues estas técnicas no se encuentran acreditadas todavía. Este es ALS Bogotá. ¿Sí? Qué pena, está presente. Ahora sí pasamos a la parte de radionucleidos. ¿Sí? A pesar de que nosotros no contamos con esta técnica acá en ALS Bogotá, sí contamos con este servicio en nuestra filial de ALS Praga. Entonces, básicamente se recurre a 3 técnicas diferentes para determinación de radionucleidos en alimentos. Entonces, se puede usar espectrometría gamma, espectrometría de rayos gamma y detección de radiación beta de bajo fondo. ¿Sí? Entonces, más o menos, consiste en lo siguiente. Aquí coloco mi muestra, ¿sí? Y si mi muestra contiene radionucleidos, entonces esta muestra va a emitir fotones de alta energía. Entonces, estos fotones de alta energía pasarán a través de un material, ¿sí? Impactará contra este material y este material emitirá fotones de más baja energía, ¿sí? Esos fotones de más baja energía entonces pasarán a través de un fotocátodo en donde se liberan electrones. Esos electrones se enfocan, se multiplican a través de este camino, ¿sí? Y se detectan. Entonces, de acuerdo a la intensidad de la energía recibida y otros factores adicionales, se puede determinar cuál es el radionucleido que genera esa radiación de alta energía y se puede cuantificar. ¿Sí? Entonces, ALS Praga nos ofrece estas metodologías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, y también nos ofrece los límites de cuantificación. Entonces, para cesio, 5 becquerelos por microgramo, en potasio, 10 becquerelios, en iridio, 1 becquerelio, en estroncio, 5 becquerelios, y en el rango extendido, ¿sí? Que es en la que se utiliza espectrometría gamma sí, espectrometría gamma, entonces dependiendo del elemento eh, se pueden tener límites de cuantificación de 0,5 a 5 becquerelios por kilogramo. Entonces, los tiempos de entrega de resultados, entonces, en las primeras técnicas son 10 días y esta que es de estroncio 90, este sí es más demorado porque es más requerido, ¿sí? Pero es que la metodología está diseñada solo para este radionucleido. Entonces, este es de 10 semanas. Y en el rango extendido, que aplica la mayoría de radionucleidos, son 15 días. También tenemos otros, también podemos a nuestros clientes como ofrecerles la posibilidad de enviar nuestras muestras a nuestros laboratorios y nosotros, al no contar con estos servicios, los tercerizamos a otros laboratorios. Entonces, nitratos en fórmulas infantiles y en vegetales, ¿sí? Generalmente para hacer estas determinaciones utilizamos espectrofotometría UV visible. Para otras micotoxinas, entonces, aparte de la suma de aflatoxinas que ya mencionábamos, M1 y ocratoxina A, también solemos tercerizar, pero también se utiliza la misma técnica que es cromatografía líquida de alta eficiencia. Para acrilonitrilo, entonces también se realiza en laboratorios terceros usando cromatografía de gases. En la mayoría de casos, en estos casos se utiliza detección de masas. En 3-cloropropano 1,2-diol también, cromatografía de gases con detección de masas en laboratorios terceros y en melamina, entonces se utiliza cromatografía líquida de alta eficiencia, pero la detección se hace en arreglo de 2 detectores de masas, en tándem, ¿sí? Requisitos de la muestra. Entonces, cuando nuestro cliente desea enviar muestras para determinación de contaminantes en alimentos, entonces generalmente, dependiendo de si la muestra se terceriza o no, o si se va a enviar para radionucleidos a Praga, entonces solicitamos entre 500 y 1000 gramos de muestra. ¿Esto para qué? Primero, para garantizar una alta disponibilidad de muestra, ¿sí?
y también para dejar una reserva en caso de que se presente un resultado no conforme, ¿sí? En caso de que el cliente haga una reclamación. La muestra debe ser representativa y debe permanecer en condiciones de empacado óptimas, ¿sí? Con la finalidad de evitar contaminación del alimento, que ya vemos que estos contaminantes que hablábamos pues provienen del ambiente, ¿sí? Y mejor aún si el producto viene en su empaque comercial, porque así mismo, digamos, el cliente va a tener mayor información de si el que le está contaminando el alimento es el empaque. Conclusiones. Entonces, los análisis de contaminantes en alimentos son indispensables al momento de garantizar la seguridad para el consumidor, ¿sí? Además de que generan un valor agregado, porque pueden demostrar que se garantiza la seguridad del alimento. Entonces, el contar con productos seguros y respaldados por análisis de calidad facilitan la expansión de las marcas y de los productos a nivel mundial, pues las barreras al comercio se eliminan. Y ofrecer productos poco seguros acarrean pérdidas cuantiosas cada año por productos contaminados, que digamos como veamos en el caso de Bancams, todos estos lotes que excedían los niveles de mercurio tuvieron que recogerse, ¿sí? Y además es que eso es una mala imagen y una mala propaganda para la marca. Incluso puede llegar a haber casos en que se llegue a retirar el registro sanitario por parte del ente regulador, que es del INVIMA, ¿sí? Bueno, y además es que cuando el INVIMA encuentra este tipo como de problemas en los alimentos, empieza a ejercer un control más estricto y una vigilancia cada vez mayor. Entonces, a nuestros invitados, a quienes asistieron, les damos muchas gracias por estar en esta presentación. Muchas gracias. Preguntas, inquietudes. Muchas Pueden gracias, contactarme Fabián. de dudas. Muchas gracias, Fabián. Es un placer escucharte y reconocemos tu amplio conocimiento y experiencia, pudiendo transmitir este conocimiento de manera amena y sin perder la rigurosidad científica necesaria. Muy interesante este tema y es importante resaltar, como tú lo mencionaste en la presentación, ALS Life Science. Colombia, Brasil, Perú, México se encuentran comprometidos con la industria alimentaria y tienen un amplio alcance de métodos acreditados, tanto incorporados en su brochure de servicios, el análisis de detección de patógenos y todos los análisis instrumentales que hoy Fabián pues hoy nos ha puesto a consideración para que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones de manera oportuna e informada. Hemos recibido varias preguntas, veremos la posibilidad de responderlas en su mayoría y las que no logremos responder por cuestiones de tiempo, nuestros equipos podrán comunicarse con ustedes por otras vías. Antes de iniciar con la ronda de preguntas en el chat, vamos a colocar una encuesta para que ustedes por favor la puedan responder. Entonces, demos unos minutos para revisar las preguntas y ya las vamos a diligenciar. Bueno, Fabián, te voy a compartir la primera pregunta y es que, ¿por qué los pesticidas no se consideran contaminantes en alimentos? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Muchas gracias. Eh, Primero, la resolución colombiana menciona que solo se le puede considerar contaminantes en alimentos a sustancias que cumplen dos condiciones. Entonces, la primera es que son sustancias que no se adicionan de manera intencional. ¿Sí? Entonces, en este caso, los pesticidas sí se adicionan de manera intencional para asegurar la productividad de un cultivo o demás. ¿Sí? Y la segunda
como condición para considerarse contaminante es que podrían al ingresar al alimento en la cadena completa de transformación. Entonces, por ejemplo, mientras que en vegetales a los nitratos se les considera un contaminante, en productos cárnicos no lo es, porque los nitratos se utilizan en la carne para la preservación de esta. Ok, gracias, Fabián. Si Colombia no es un país que cuenta con desechos radioactivos, ¿por qué se debe hacer análisis de radionucleidos? Bueno, esta pregunta también es bastante interesante. Bueno, los radionucleidos no necesariamente provienen de desechos radiactivos, ¿sí? Estos contaminantes están presentes de forma natural en la corteza terrestre. Entonces, por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas, estos contaminantes suelen salir como del interior de la Tierra hacia el exterior. Y también pues son producidos por radiación de alta energía proveniente del espacio que impacta contra elementos presentes en minerales aquí en la Tierra. Ok, gracias, Fabián. Si un producto para consumo humano es contaminado con micotoxinas, ¿podría usarse para nutrición animal para luego usar esos animales para consumo humano? Uy, pregunta interesante. Pues depende, pero no es recomendable. ¿Por qué? Entonces, porque, digamos, se han reportado casos de micotoxicidad crónica en animales, ¿sí? Y en menor medida en humanos. ¿Qué pasa? Que las especies menores, por ejemplo, especialmente las gallinas, los cerdos, ¿sí? Son menos tolerantes a micotoxinas, ¿sí? Incluso podrían llegar a morir. Entonces, usar alimentos contaminados para consumo animal no es recomendable, primero porque podría acabar con lotes enteros de producción de animales. Y además se han reportado casos de intoxicación en humanos por consumo de alimentos con micotoxicidad crónica. Ok, muchas gracias, Fabián. Tengo otra pregunta que igual si no la tenemos en este momento, se la haremos por vía chat. Dice, cordial saludo. De acuerdo con la resolución 4506-2013, por favor me aclaran si estaño aplica para carne cruda, res y cerdo. Interesante. En este caso, pues podríamos mirar más en detalle la resolución, pero creo que aplica en específico para alimentos que son enlatados. ¿Por qué? Porque Ujú, generalmente el empaque es el que suele contaminar al producto cárnico ujú. con este contaminante. La Sí, resolución pero especifica carne curada y cocida. Entonces, exactamente. sí, en el concepto no aplicaría. Ujú. Mm, listo, entonces, muchas gracias, Fabián. Gracias a todos por su participación. Quedan cordialmente todos invitados a los próximos webinars que se irán desarrollando los martes. Quiero recordarles que los días miércoles tenemos los webinars que son aquellos impartidos desde Norteamérica en inglés. Pueden acceder a los mismos visitando nuestro LinkedIn ALS Lab Science. En días posteriores a este webinar van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Fabián. Ha sido un placer y que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Como les dije, las respuestas que no alcanzamos a entrar por este medio se les enviarán por el correo electrónico. Muchas gracias.